Buenas noches. En esta ocasión vamos a revisar las ecuaciones de Maxwell para la materia antenas y propagación para la Fundación Universitaria Compensar. Mi nombre es Ángel Barrero. Eh, las cuatro ecuaciones de Maxwell que vamos a revisar van a ser la ley de Gauss, la ley de Faraday, el flujo de campo magnético y la ley de Ampère. Antes de iniciar con las leyes, tenemos que repasar un poco qué es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Se mide en voltios por metro. El flujo decrece con la distancia de la fuente que lo provoca. Los campos eléctricos estáticos también son conocidos como electrostáticos porque son generados o creados por una carga fija y no tiene frecuencia, o la frecuencia es cero porque no tiene variación en el tiempo. A diferencia de los campos eléctricos normales, que son los que cambian con el tiempo y son los que generan ondas electromagnéticas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de campo eléctrico como para repasar. Tenemos una carga puntual, tenemos un cilindro cargado, tenemos una esfera cargada, tenemos placas paralelas cargadas, muy parecido a los condensadores, una carga positiva, una carga negativa. Los cuerpos se pueden cargar de forma positiva o de forma negativa. Hay que tener en cuenta que cargas iguales se repelen o se separan y cargas contrarias se unen. La ecuación más general para campo eléctrico es E es igual a F sobre Q, la fuerza eléctrica sobre la carga en coulombs. Ahora sí vamos a empezar con la ley de Gauss. El teorema de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en su interior dividida por la constante dieléctrica del medio. El flujo está demostrado o se escribe con la letra I y un círculo dentro de la I. Es como se representa el flujo magnético. El flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de la superficie del campo eléctrico por la superficie, por el diferencial de superficie. Resolviendo esa integral tenemos que eso es igual a Q sobre E. Bueno, acá ya tenemos que el phi es el flujo neto de carga, la E es la intensidad de campo eléctrico, el ds es el diferencial de superficie, la Q es la carga contenida dentro de una superficie y la E es la constante dieléctrica del medio. Acá hay una demostración más gráfica. Entonces acá podemos ver, según la definición, que para cualquier superficie cerrada, en este caso esta semiesfera o este toroide, el flujo total aumenta o disminuye dependiendo de la carga neta inserrada en su interior. Es decir, que para que exista flujo necesitamos que exista una carga. Esa carga puede ser variable o puede ser estable. Y de acuerdo a la cantidad de carga, entonces también cambia el valor del flujo. Entonces vamos a mirar un ejercicio rápidamente. Dice cuál es el módulo de una carga puntual capaz de crear un campo eléctrico de un nanocoulomb, de 1 newton por coulomb, en un punto igual a un metro de distancia. Tenemos la carga eléctrica
1 newton por coulomb y el radio de 1 metro. Entonces, en el centro tenemos nuestra carga y queremos saber básicamente qué carga vamos a obtener, qué campo eléctrico vamos a tener a 1 metro de la carga, a 1 metro fuera de la carga. Entonces, las ecuaciones de Gauss dicen que el flujo es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie. En pocas palabras, es Q sobre N, sobre E sub 0. Entonces, tenemos que, al integrar el campo eléctrico por la superficie, por el diferencial de superficie, como estos dos vienen a ser vectores, ellos van a generar un ángulo entre los dos y por consiguiente es necesario multiplicarlo por el coseno del ángulo que se forma. Y la ecuación nos dice que eso es igual a la carga neta sobre el E sub 0. Al integrar sacamos la E como constante y dejamos el diferencial de superficie que viene a ser el área. Entonces finalmente lo que tenemos es que el campo eléctrico por el área es igual a Q sobre E. Despejamos E, que viene a ser la carga sobre E sub 0 por A. Y ahora, bueno, el área, como estamos trabajando con una esfera, el área es 4pi por r cuadrado. Entonces la ecuación se nos resume como E es igual a Q sobre 4pi por r cuadrado por E sub 0. Como lo que necesitamos hallar es Q, la carga neta, entonces pasamos el 4pi r cuadrado a multiplicar a la E y tendríamos que Q es igual a 4pi por r cuadrado, que en nuestro caso es 1 metro, por el E sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, por 1. Y finalmente esto nos da 1.1 por 10 a la menos 10 coulombs, o lo que es igual 0.11 nanocoulombs, 0.11 por 10 a la menos 9 coulombs. Esa sería la solución para este ejercicio. Pasamos a la ley de Faraday. La ley de Faraday, o también se conoce como la ley de inducción de Faraday, dice que la fuerza electromotriz inducida E en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez con la cual está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. La ecuación que define la ley de inducción de Faraday la podemos expresar como E es igual al menos el diferencial de flujo magnético sobre el tiempo. El signo menos es una indicación de que el flujo va en sentido contrario de la fuerza electromotriz inducida, de la fuente inducida. Cuando se trabaja cuando se genera esta fuerza electromotriz por medio de una bobina, siempre se va a trabajar con la cantidad de vueltas que tiene esa bobina y esto va a definir la FEM generada, la fuerza electromotriz generada. Y básicamente la ecuación, cuando se está trabajando por bobinas, por un arrollamiento de cable, S es igual a menos N, número de vueltas, de phi de B sobre dt. Y metemos el N dentro del diferencial, entonces nos quedaría menos el diferencial del número de vueltas por el flujo magnético sobre el diferencial de tiempo. Esta ley es muy importante porque es el principio de la inducción magnética. Es como se crea la corriente eléctrica realmente. Hay varias formas de crear corriente eléctrica. Esta es una de ellas, que es variar un campo eléctrico dentro de un campo magnético. Y eso se hace variando el número de vueltas. Cuando uno genera unas vueltas,
Cuando uno genera un arrollamiento y lo induce en un campo magnético, él va a generar un campo eléctrico. Y a eso lo vamos a llamar corriente inducida, ya que el campo magnético está generando en la bobina o en el alambre, en este caso en el alambre de forma cuadrada, está generando una corriente eléctrica interna. La ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz es igual al número de vueltas sobre el delta phi sobre el delta por el delta phi sobre el delta t. Esta fórmula también se conoce como la ley de Lenz, el signo negativo, ya que él fue el que introdujo o el que se dio cuenta que la FEM siempre va a ser en sentido contrario al flujo magnético. Vamos a ver un ejercicio. Dice una bobina de alambre de cobre de 100 vueltas y sección transversal de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados se conecta a un circuito siendo la resistencia total de 10 ohmios. Si la inducción magnética alterna varía en 3 valores desde más o menos 1 Weber por metro cuadrado, ¿cuánta carga fluye en el circuito? Entonces, tenemos que despejar Q, obviamente. Tenemos por nuestras ecuaciones que es igual al diferencial de flujo magnético sobre el dt. Despejando el dt pasa a multiplicar, queda E por dt es igual al diferencial de flujo magnético, y generalmente lo que hacemos acá es integrar a ambos lados de la ecuación. También tenemos la siguiente ecuación que dice que la corriente es igual a al diferencial de carga en el tiempo. Por tanto, la corriente es igual al campo eléctrico sobre la resistencia. Al igualar las ecuaciones tenemos que el campo eléctrico sobre la resistencia es igual al diferencial de carga sobre el tiempo. Finalmente, tenemos la integral desde 0 hasta Q de R de la resistencia por el diferencial de carga, lo que es igual al flujo del flujo 1 al flujo 2, la integral del flujo 1 hasta el flujo 2 del diferencial del flujo es igual a la resistencia por la carga por la diferencial del flujo magnético. Y aquí despejamos Q, que viene a ser igual al cambio del flujo magnético sobre la resistencia. Y ya con estos datos podemos calcular, o calculamos mejor, el flujo 1 y el flujo 2, y teniendo en cuenta la resistencia, calculamos la carga. Entonces, básicamente tendríamos 0.1 más 0.1, que sería 0.2 sobre 10, que nos da 0.02 coulombs. Este sería el ejercicio. Finalmente tenemos el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético, representado por la letra griega phi, es una medida de la cantidad del magnetismo y se calcula a partir del campo magnético de la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Es decir, el flujo magnético viene a ser la integral de superficie del campo magnético por el diferencial de área. Como estos dos son vectoriales, son vectores, al resolver la integral tenemos que incluir el coseno del ángulo. Por eso, nuestra ecuación final quedaría como la integral del flujo magnético, la integral de superficie del campo magnético por el diferencial de área por el coseno de teta, o del ángulo formado entre B y DA. Acá tenemos un ejemplo. Las líneas más claritas pertenecen al campo magnético y la línea más oscura marrón es una línea perpendicular a la superficie y nos damos cuenta que está formando un ángulo teta entre el flujo y la superficie. Por eso es que tenemos que incluir el coseno del ángulo que se genera entre los dos. Un flujo de campo magnético
a través de una superficie se denomina como phi es igual a la integral de superficie de B por N por dA. Y esta integral nos daría la integral de este phi nos daría la integral de superficie del flujo del campo magnético por el diferencial de área, como ya lo habíamos visto. Las unidades del flujo magnético son los teslas por metro cuadrado, que es igual a Weber. Un Weber es un tesla por un metro cuadrado. Es proporcional al número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Y para una bobina de n vueltas y un campo uniforme, tenemos que phi de m es igual a n por el campo por n por a, donde n mayúscula es el número de vueltas, b es el campo y a es el área. Como ya habíamos visto, se forma un ángulo entre el campo magnético y el área, entonces finalmente la ecuación se reduce al número de vueltas por el campo magnético por el área por el coseno entre el área y el campo magnético. Ejercicio. Para una bobina circular de radio de 3 centímetros se tiene un plano perpendicular a un campo magnético de 400 G. ¿Qué flujo magnético atraviesa la bobina si ésta tiene 75 espiras? ¿Y cuántas espiras debería tener la bobina para que el flujo fuere de 0.015 Webers? Entonces, tenemos los 400 G. Tenemos que el campo magnético es igual a 400 por un Tesla sobre 10.000 G. Y eso es igual a 0.4 teslas. El radio es 3 centímetros, lo que es igual a 0.03 metros. Y tenemos que tener en cuenta que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces, el flujo es igual a n, que es el número de espiras, por b, que es el campo eléctrico que ya buscamos arriba, por a, que es el área. Entonces sería 75 por 0.04 por pi por 0.3 al cuadrado. 0.03 al cuadrado. Y eso nos da 8.48 por 10 a la menos 3 Webers. Y para hallar el flujo de cuántas espiras debe tener para que el flujo sea de 0.015 Webers, sería de la misma ecuación que tenemos como ya tenemos el flujo, tenemos el campo y tenemos el área, despejamos n, que es el número de espiras. N es igual al flujo sobre el campo por el área. Entonces sería 0.015 sobre 0.04 pi por r cuadrado, que sería 0.03, y eso nos da 132,6 vueltas o espiras que debería tener nuestro toroide o nuestra bobina para que se genere un campo de 0.15 Webers. Como este número no podemos tener 0.6 vueltas, lo aproximamos al valor mayor, a la siguiente unidad, entonces realmente serían 133 espiras las que necesitaríamos para crear un campo de 0.015 teslas con un flujo de 0.04 y un área de 0.03 metros cuadrados. Finalmente vamos a ver la ley de Ampère. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad de campo magnético en un entorno cerrado es proporcional a la corriente que lo recorre en su entorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo es en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente y el campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. Básicamente la ley de Ampère nos dice que si tenemos un conductor dentro de un campo magnético, este campo va a generar una corriente dentro del conductor o viceversa. Si tenemos una corriente que fluye por un conductor, este va a crear un campo magnético alrededor del conductor. Y es básicamente la ley de Ampère. La ecuación, la integral cerrada del campo magnético por el diferencial
de longitud es igual a μ sub 0 por I de t. Básicamente lo mismo que estamos diciendo. Un campo magnético en cierta dirección que circula o que está alrededor de un conductor de longitud L va a generar una corriente. La integral del primer miembro es la circulación o integral de línea de campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. μ sub 0 es la permeabilidad del vacío. dl es un vector tangente a la trayectoria elegida de cada punto y dt es la corriente que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria y será positiva o negativa según el sentido con el que atraviesa la superficie. El ejercicio. Calcula el campo magnético producido por una corriente de 1 amperio que corre por un alambre recto a 1 milímetro del mismo. ¿Qué nos están preguntando? Tenemos un alambre y hacemos circular por él una corriente de 1 amperio. Entonces nos están diciendo, bueno, a 1 milímetro del alambre, ¿qué campo magnético se está creando? ¿Qué intensidad de campo magnético tenemos? Entonces B es igual, campo magnético es igual a μ sub 0, que como vemos acá es la permeabilidad del vacío, por la corriente sobre 2 veces pi por la distancia, porque es un círculo. Tenemos que el flujo magnético es igual, que el campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad en el vacío, Newton sobre Armstrong al cuadrado por 1 amperio, Newton sobre amperio al cuadrado por 1 amperio, sobre 2pi por la distancia, que sería 0.001 metros. El campo magnético es igual a 2 por 10 a la menos 4 por 10 a la 4 Gauss sobre un Tesla. Las unidades acá se dan porque Newton sobre área nos dan teslas y 1 sobre amperios por metro nos da Gauss sobre Tesla. Como tenemos Tesla arriba, Tesla abajo, los eliminamos y básicamente tenemos 2 por 10 a la menos 4 teslas Newton de amperes por metro sobre amper por metro, y esto nos da 2 Gauss. Es decir, que el campo magnético que se está generando alrededor de ese alambre a 1 milímetro de distancia son 2 Gauss con una corriente de 1 amperio. Eso es todo. Muchas gracias.